Bienvenidos, queridos estudiantes. Deseo se encuentren bien. Les habla su maestra Rubí Lorenzo Corsino. Un abrazo desde la distancia. Es como siempre para mí un placer estar con ustedes compartiendo otro día más de clases. Antes de iniciar con el día de hoy, vamos a dar las gracias a Dios por el nuevo día que nos concede y a pedirle que nos brinde la sabiduría necesaria para desarrollar la agenda del día. Mis queridos estudiantes, sé que ustedes son jóvenes llenos de sueños y cada vez que se sientan frente a su televisor, computador, a escuchar la radio o a hacer uso de su celular, están dispuestos a poder aprender y esto los acerca cada día más a ellos. Es por esto que les propongo, dispongámonos en el día de hoy con una actitud positiva a aprender nuevas cosas. Con esta frase, doy inicio a la clase del día de hoy, pero es bueno recordar lo que hemos aprendido en la clase anterior. Les recuerdo que en la clase anterior estuvimos trabajando con la división en los números reales y las propiedades que estos cumplen. Establecimos que la división se considera la operación inversa a la multiplicación y que ésta tiene por objeto que dado un producto y uno de los factores, hallar el factor faltante. A la vez, tomamos como ejemplo para poder verificar esto la multiplicación de 4 por 5 igual a 20, en donde pudimos verificar por qué la división es la operación inversa. 20 entre 4 es igual a 5. Aquí podemos ver que tenemos el producto y este es dividido por uno de los factores para hallar el factor faltante, que sería el 5. La división también es considerada como una resta sucesiva. Esto se da cuando se realiza la división de cantidades continuas. En el día de hoy continuaremos trabajando con la potenciación y sus propiedades en los números reales. Pero, ¿qué es la potenciación? La potenciación se considera como la forma abreviada de expresar una multiplicación cuando una misma cantidad se repite varias veces. A la vez, podemos verificar esto con el siguiente ejemplo. Si tenemos 2 por 2 por 2 por 2, tenemos en total que 2 está elevado a la 4. Esto lo podemos ver de manera gráfica de la siguiente forma. Tomando el ejemplo anterior de 2 por 2 por 2 por 2 es igual a 2 elevado a la 4, donde al factor 2 se le llama base, al número que se coloca arriba y a la derecha se le llama exponente y al resultado potencia. Es decir, que 2 elevado a la 4 es igual a 2 por 2 por 2 por 2 igual a 16. De esta manera, 2 elevado a la 4 es igual a 16
como pudimos ver en la gráfica. Y a la vez de esto pudimos observar las partes que componen la potenciación. De manera general, a elevado a la n es igual a por a por a por a n veces. Luego, a la n es igual a p, donde a es la base, n es el exponente y p es la potencia. Veamos otro ejemplo. Si tenemos 3 elevado a la 2, esto implica que el 3 se va a multiplicar 2 veces. 3 por 3, que es igual a 9. Si en otro caso tenemos 3 elevado a la 4, esto será igual a 3 por 3 por 3 por 3, igual a 81. Esto significa que el 3 se repite 4 veces como factor, que es lo mismo que decir que el 3 se multiplica 4 veces por sí mismo. En conclusión, podemos inferir que el exponente es el que nos indica la cantidad de veces que la base se va a multiplicar por ella misma. Me imagino que están ansiosos por saber cuáles son las propiedades que cumple la potenciación en los números reales. Estas son las siguientes. Propiedad número 1. A elevado a la m es mayor que 0 para todo a mayor que 0 y m. N pertenece a los números reales. Ejemplo, 3 elevado a la 2 es igual a 9, porque 3 por 3 es igual a 9. Propiedad número 2. Potencia negativa. Se aplica el inverso multiplicativo. A elevado a la negativo m es igual a 1 sobre a elevado a la m, si a es diferente de 0. Ejemplo de esto, 3 elevado a negativo 2 es igual a 1 sobre 3 elevado a la 2, igual a 1 sobre 9. Propiedad número 3. Producto de potencia de igual base. A la m por a la n es igual a elevado a la suma de m más n. Se coloca la misma base y se suman los exponentes. Ejemplo, 2 elevado a la 2 por 2 elevado a la 3. Esto es igual a 2 elevado a la 5. Igual a 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Igual a 32. Propiedad número 4. División de potencia de igual base. Aquí se escribe la misma base y se restan los exponentes. A elevado a la m entre a elevado a la n es igual a elevado a la resta de m menos n. Ejemplo, 4 elevado a la 6 entre 4 elevado a la 3 es igual a 4 elevado a 6 menos 3, igual a 4 a la 3, en donde 4 por 4 por 4 es igual a 64. Propiedad número 5. Potencia de potencia. Se coloca la misma base y se multiplican los exponentes. A elevado a la m elevado a la n es igual a elevado a la m por n. Por ejemplo, 2 elevado a 2 elevado a la 4 es igual a 2 elevado a 2 por 4 igual a 2 elevado a la 8, en donde 2 por 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 2 será igual a 256. Propiedad número 6. Propiedad distributiva de la potenciación respecto de la multiplicación, en donde a por b elevado a la m es igual a elevado a la m por b elevada a la m. Por ejemplo, 3 por 2 elevado al cuadrado es igual a 3 elevado al cuadrado por 2 elevado al cuadrado. 3
por 2 elevado al cuadrado nos dará como resultado 6 elevado al cuadrado. Si cruzamos al otro miembro y realizamos la potenciación de cada factor, tenemos 9 por 4. Realizamos la operación de 6 elevado a la 2 y nos da 36. Cuando cruzamos al segundo miembro, verificamos que 9 por 4 de igual forma nos da 36. Para realizar el producto de dos números elevados a una misma potencia, se tienen también dos caminos posibles cuyo resultado es el mismo. Podemos primero multiplicar los dos números y después calcular el resultado de la potencia. Por ejemplo, 4 por 5 elevado a la 4. Esto es igual a 20 elevado a la 4. Como resultado tendríamos 160.000. Otra de las formas sería de forma análoga. Puedes proceder si se trata del cociente de dos números llevado a la misma potencia. Por ejemplo, 3 entre 2 elevado a la 4 es igual a 1.5 elevado a la 4. Esto nos dará como resultado 5.0625. Otra de las formas sería 3 entre 2 elevado a la 4, en donde 3 elevado a la 4 entre 2 elevado a la 4 nos dará como resultado 81 entre 16, que es igual a 5.0625. Observa que de las dos formas obtienes el mismo resultado. Ahora bien, no siempre será igual de sencillo de las dos formas. Así que te sugiero que pienses de antemano qué método va a ser más conveniente para realizar el cálculo. Propiedad número 8. Esta propiedad trata de destacar que todo número real distinto de 0 y elevado a la 0 es igual a 1. La demostración de esto es muy sencilla. Ya vimos que por división de potencia de igual base se tiene que 5 elevado a la 3 entre 5 elevado a la 3 va a dar como resultado 5 elevado a la 0 y esto será igual a 1. Por definición de división, toda cantidad dividida por sí misma es igual a la unidad. Paso número 3. Aplicando definición de igualdad en el paso 1 y el paso 2, entonces se tiene que 5 elevado a la 0 es igual a 1, ya que el exponente 0 solo surge cuando se dividen potencias iguales y eso es lo mismo que dividir una cantidad por sí misma, que es igual a 1. Entonces, toda cantidad distinta de 0 y elevada a la 0 siempre será igual a 1. Propiedad número 9. Potencia de un número negativo. La potencia de cualquier número real negativo es positiva si el exponente al que se eleva el número es par. Y esta será negativa si el exponente al que se eleva es impar. Veamos esto en los siguientes ejemplos. Negativo 3 elevado a la 4 es igual a negativo 3 por negativo 3 por negativo 3 por negativo 3, lo cual nos dará como resultado 9 por 9 igual a 81. Negativo 3 elevado a 3 es igual negativo 3 por negativo 3 por negativo 3. Esto nos dará como resultado 9 por negativo 3 igual a negativo 27. Propiedad número 10. Potencia de exponente entero negativo. Para verificar esta propiedad, veamos los siguientes ejemplos. Número 1. 2 elevado a la negativo 2. Esto nos dará como resultado 1 sobre 2 elevado a la 2 igual a 1/4. ¿Por qué? Porque 2 elevado a la negativo 2
es igual a 2 elevado a la 0 entre 2 elevado a la 2. Pero 2 elevado a la 0, recuerden, es igual a 1. Luego se tiene que 2 elevado a negativo 2 es igual a 1 entre 2 elevado a la 2, igual a 1/4. Esto es aplicando la propiedad de la división de potencia de igual base. Ejemplo número 2. 2 tercios elevado a la negativo 2 es igual a 3 sobre 2 elevado al cuadrado, igual a 9 entre 4. Después de ver las propiedades, las cuales cumple la potenciación en los números reales, a continuación, para profundizar y ver de manera práctica la aplicación de estas propiedades, tendremos un video. Recuerden tener a mano su computador o su cuaderno y lápiz, así tomarán los apuntes del lugar. Veamos. Comencemos con esta primera propiedad, en la cual nos dicen que x a la a por x a la b siempre va a ser igual a la misma base elevado a la suma de los exponentes. Ahora, para nuestra segunda propiedad, decimos que x elevado a la a y todo esto elevado a la b es igual a la misma base elevado al producto de los dos exponentes. De manera similar ocurre en cuanto a la división y la multiplicación. Con la división vemos que esto es igual a la misma base, pero se pone la diferencia de los exponentes, siendo el minuendo el del numerador y el sustraendo el del denominador. Vemos que se hace de una forma muy similar, solo que cambia el signo al cambiar la operación entre la multiplicación y la división. Ahora, cuando vemos un producto al interior de paréntesis, vamos a poner el mismo exponente distribuido entre cada una de las bases. O sea, esto es igual a x a la a por y a la a. Ocurriendo de la misma manera con la división. Esto es igual a x a la a dividido y a la a. Estas últimas dos propiedades que vamos a ver son más catalogadas como axioma. Así son determinadas inicialmente. Siempre se va a decir que x a la menos a es igual a 1 sobre x a la a y x a la 0 siempre será igual a 1. Es igual que cuando en la geometría simplemente nos dicen que una recta es la unión infinita de puntos. No hay cómo demostrarlo. De la misma manera ocurre con estos dos. Vamos a hacer una serie de ejemplos con cada una de estas propiedades, dándole valores numéricos tanto a x como a y, como a a y a b. Comencemos. Teniendo x igual a 4, y igual a 2, a igual a 3 y b igual a 2, vamos a decir que x a la a por x a la b va a ser igual a. Vemos que x es igual a 4, a igual a 3 por x a la 2. 4 al cubo es igual a 64 y 4 al cuadrado es igual a 16. Ahora, 64 por 16 es igual a 1024. Aplicando la propiedad que hicimos ahorita, vamos a ver cuán cierto es. Dijimos que esto es igual a 4 a la a más b, o sea, 3 más 2. Esto es igual a 4 a la 5. Si verificamos a través de una simple calculadora, veremos que esto es igual a 1024 también. Veámoslo de esta manera. 4 por 4, 16. Por 4, 64. 64 por 4 nos da 256 y 256 por 4 nos da 1024. Ahora, con esta propiedad, tenemos que esto es 4 elevado a la 3 y todo elevado a la 2. Entonces, 4 a la 3 ya sabemos que es 64.
y esto elevado al cuadrado, podemos ver que esto es igual a 4096. Verificándolo en una calculadora, claro está. Veámoslo con la propiedad que hicimos ahorita. Esto es igual a 4 a la a por b, o sea, 3 por 2. O sea que esto es igual a 4 a la 6. Y si lo verificamos en una calculadora, podemos ver aquí en el anterior ejercicio que 4 a la 5 es igual a 1024. Por lo tanto, multiplicándolo otra vez por 4 para que quede a la 6, esto nos da igual a 4 por 4, 16. Llevamos una. 4 por 2, 8 y una 9. 4 por 0, 0. 4 por 1, 4. 4096. Se nos conserva la propiedad. Aquí podemos ver que esto es lo mismo que 4 a la 3 dividido 4 a la 2. 4 a la 3 ya vimos que es 64, dividido 4 a la 2 que es 16, o sea 4 por 4. Ahora, simplifiquemos. Cuarta de 64 da 16, cuarta de 16 nos da 4, 16 dividido 4, esto es igual a 4. Veámoslo con la propiedad que aplicamos ahora. Vamos a decir que esto es igual a 4 a la a menos b, o sea, a la 3 menos 2, o sea, 4 a la 1, y todo número elevado a la 1 siempre dará el mismo número. Podemos incluso ponerlo en la lista de propiedades. Ahora continuemos. Aquí vamos a decir que 4 por y, ¿cuánto nos vale y? Y nos vale 2, elevado a la a, que es 3. 4 por 2, 8. A la 3, 8 por 8, 64 por 8, 512. Veámoslo con la propiedad que vimos anteriormente. Dijimos que esto era igual a 4 a la 3 por 2 a la 3. Así que 4 a la 3 ya sabemos que es 64. Por 2 a la 3, 2 por 2, 4 por 2, 8. 8 por 4, 32. 8 por 6, 48. Y 3 que llevaba, 51. 512. Asimismo verificaremos con esta división. 4 sobre 2 elevado a la 3. 4 dividido 2 es igual a 2. Y esto elevado a la 3 ya vimos que es igual a 8. Veámoslo con la propiedad equivalente que mostramos al inicio. Esto es lo mismo que 4 a la 3 dividido 2 a la 3. 4 a la 3 ya sabemos que da 64. Y 2 a la 3 ya vimos que es igual a 8. Y por la tabla del 8 sabemos que 64 dividido 8 es igual a 8. Otra que demostramos. Estas no son demostrativas como ya lo dijimos inicialmente, pero calcularemos los valores. Con x a la menos a, o sea, 4 a la menos 3. Esto es igual a 1 dividido 4 a la 3. Esto es igual a 1 dividido 64 y esto es igual a 0,015625, que realmente esto es para hacerlo por calculadora. En este caso, 4 elevado a la 0 será siempre igual a 1 y 4 elevado a la 1 es igual a 4. De esta manera podemos ver fácilmente todas las propiedades que tiene la potenciación. Después de ver las propiedades que cumple la potenciación en los números reales y de ver el video en el cual verificamos la aplicación de las mismas, ¿te atreverías a analizar la siguiente igualdad? Sí. Veamos. Analiza la siguiente igualdad. El opuesto de 2 al cuadrado es igual al cuadrado de 2 negativo. ¿Crees que es verdadera o que es falsa? Justifica tu respuesta. ¿Cómo lo resolverías? Veamos. ¿Terminaste?
Vamos a comparar los resultados a ver qué tal. Si tu respuesta es que el opuesto de 2 al cuadrado, luego el opuesto de 2 al cuadrado será igual a negativo 2 al cuadrado, que es igual a negativo 4. Mientras que si tu respuesta es el cuadrado de negativo 2, tenemos como respuesta que negativo 2 al cuadrado será igual a 4. Por lo tanto, el opuesto de 2 al cuadrado es diferente del cuadrado de 2 negativo, así que la igualdad sería falsa y se puede concluir que negativo 4 es diferente de 4. En el día de hoy estuvimos trabajando con la potenciación en los números reales y las propiedades que ésta cumple. Verificamos que la potenciación es la forma abreviada de expresar una multiplicación en la cual un factor se repite varias veces. Para verificar esto utilizamos el siguiente ejemplo, 2 elevado a la 4, en donde pudimos ver que esto sería 2 por 2 por 2 por 2, igual a 16. De igual forma, con este ejemplo nos ayudamos para verificar de manera gráfica las partes que componen la potenciación, en donde el 2 se verificaría la base, en el 4 se verificaría el exponente y como resultado, que sería el 16, tenemos la potencia. Dentro de las propiedades que vimos que cumple la potenciación en los números reales, tenemos las siguientes. Propiedad número 1. A elevado a la m es mayor que 0 para todo a mayor que 0 y m. N pertenece a los números reales. Número 2. Potencia negativa, y esta se explica con el inverso multiplicativo. La propiedad número 3. Producto de potencia de igual base. Propiedad número 4. División de potencia de igual base. Propiedad número 5. Potencia de potencia. Propiedad número 6. Propiedad distributiva de la potenciación respecto de la multiplicación. Propiedad número 7. Propiedad distributiva de la potenciación con respecto a la división. Propiedad número 8. Potencia de un número negativo. Propiedad número 9. Potencia de exponente entero negativo. Y propiedad número 10. Que toda cantidad diferente de 0 y dividida entre ella misma será igual a 1. Mis queridos estudiantes, les recuerdo que para afianzar los conocimientos adquiridos en el día de hoy, deben realizar las actividades de su cuadernillo. Es para mí, como siempre, un placer estar compartiendo con ustedes otro día más de clase. Recuerden lavar sus manos frecuentemente, cumplir con el distanciamiento físico, hacer uso de su mascarilla y colaborar a que sus familiares lo hagan también. Estuvo con ustedes su maestra Rubí Lorenzo Corsino. Un abrazo desde la distancia. Cuídense y adiós.